Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Chicos, Buenas tardes, Lice. Buenas tardes, Lice. bueno, hoy día tienen para algunos avisos. Hoy día tienen que entregar su trabajo hasta las 23:59 como máximo, ¿ya? En la anterior clase hemos explicado de que este tema de los costos, como les estoy explicando hoy día, no van a presentar, ya no van a adjuntar los costos que se pedía en el... Ahora, si esta tarde lo pueden hacer, una maravilla, que no es difícil, pero hay que hacerlo bien. Más que difícil, es moroso, porque hay que hacer por segmento de pasajeros. Entonces voy a compartir pantalla para explicarles, ¿ya? ¿Correcto? Está bien, Lice. ¿Tienen calculadora, chicos? Sí, licenciada, muy buenas tardes. Hola, Fabio. Licenciada, creo que estaba diciendo, ¿será posible subir directamente ya la parte de costos o necesariamente en la siguiente presentación, en la final? Si ustedes gustan, pueden presentar ahora, si van a poder hacerlo. Si no, Ah, entonces no, para la bueno. siguiente. Como les decía, no es difícil, solo que es moroso. Y en la presentación, ya que luego nos vamos a poner de acuerdo para su examen final, van a tener que mostrar esta planilla, esta plantilla que les voy a pasar, para mostrarme y demostrar sobre todo cómo han sacado ustedes sus costos. ¿Ya? Está bien, Lice, gracias. Ya. Entonces están todos atentos, ¿no? Ya están con calculadora, lápiz, bolígrafo, borrador, todo, ¿no, chicos? De mi parte, sí, Lice. Los demás, Igual, Lice. ya. Completamente, Lice. Bueno, dentro de lo que es el contexto de sacar costos, ¿cómo podemos nosotros determinar el precio de un programa de turismo? La determinación de costos o de la tarifa, como llaman algunos profesionales, es un proceso sencillo, pero es moroso. Y hay que tener mucho cuidado a la hora de establecer la tarifa o de determinar los costos. ¿Por qué? Porque el costo va a determinar la posible compra o no de nuestro producto turístico. Llámese un city tour de mediodía, un city tour de día completo, un city tour de compras, un city tour by night o de noche, o lo que conoceríamos como noche de museos, por ejemplo, o una excursión en el día sin pernocte, o una excursión de 2 días, una noche, un programa 2 días, una noche, 3 días, 2 noches, 4 días, 3 noches, y así sucesivamente. La tarifa es el último paso a la hora de la definición de un producto turístico, porque va a depender la tarifa que nosotros vamos a comprar para poder entrar a la competencia o en la competitividad del producto. Como ustedes han podido ver a lo largo de su vida y más aún desde que estudian turismo, a lo largo de más que todo ahora en el tema, en el mundo virtual en el que vivimos, nos aparecen ofertas, ¿no es cierto? Ofertas
ofertas con una diversidad de productos turísticos. Conozca el Valle Alto, vaya a Toro Toro, visite Sucre, Miami de compras, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos esos productos, si ustedes se fijan, no va con precio. Cuando hay algún interesado, se remite a Inbox, e Inbox se da el precio que va a posibilitar la compra del producto y posteriormente su uso o disfrute, ¿ya? Entonces, no es nomás de poner una tarifa por poner, porque yo cliente o yo turista, necesariamente voy a elegir un destino y un producto cuando tenga un precio a mi alcance, un precio que me satisfaga, ¿no es cierto? Y como ustedes pueden ver, no hay una agencia o una operadora de turismo que tenga exclusividad. Si, por ejemplo, vamos al Salar de Uyuni o vamos al lago Titicaca o al Madidi, hay una serie de empresas que ofertan el mismo producto. ¿Y cuál es la diferencia? El precio. Muchas veces por $1 o $10 o $5, el cliente opta por una empresa que por otra. ¿Ya? Entonces es importante que ustedes atiendan con mucho cuidado la determinación del precio. ¿Ya? Porque también vamos a entrar en este mundo de la competitividad. ¿Ya? Entonces, si han entendido, si hay alguna pregunta de lo que acabo de explicar antes de entrar a costos, les ruego por favor que la hagan ahora. De mi parte, ninguna, Lice. Ya, voy a compartir pantalla. Ya, vamos a primero, en cualquier determinación de tarifa o determinación de costo de un producto, hay dos tipos de costos: costos fijos y costos variables. Costos fijos y costos variables. Los costos... Licen, disculpe, no se puede ver la pantalla, lo que está compartiendo. Ya. Ahoritinga. Hay costos fijos y costos variables. ¿Están visualizando ahora? No, No, Lice. Lice. ¿No? ¿Nada? No, Lice. No, Lice. ¿Ahora? Ahora sí, Lice. Ya. Primero atiendan al lado, a la columna derecha, donde estoy con el cursor, poniendo con amarillo. Los costos fijos se abrevian CB y los costos fijos, se abrevian CF, costos fijos, y los costos variables se abrevian CB. ¿Ya? Esta es la primera indicación: costos fijos y costos variables. ¿Cuáles son los costos fijos? Los costos fijos son aquellos costos que no cambian de precio, o sea, que no cambian de precio y que pueden ser compartidos en su pago por un número de turistas determinado. Por ejemplo, cuando yo tomo un medio de transporte, obviamente medio de transporte privado, no público, puede ser un taxi, puede ser una movilidad 4x4, puede ser una combi con capacidad para 7 u 8 pasajeros,
puede ser un coaster con capacidad de 15, 16 personas, o puede ser un bus con capacidad de 25 para 25 personas. Eso es referente al transporte terrestre, vehicular. Si una persona va a un taxi, que es donde caben 2 o 3 pasajeros, exagerando, porque siempre hay que contarlo al guía y al chofer. Si un taxi me cobra un transfer al aeropuerto 30 bolivianos, de la zona norte al aeropuerto Jorge Bilsterman, vaya una persona o 2 personas, la tarifa va a ser 30, ¿correcto? Sí, Ya. Si yo contrato un 4x4 para que vayan 4 personas, el 4x4 me va a cobrar 50 bolivianos por el mismo servicio. Transfer, que es la ida al aeropuerto de un lugar determinado, el Hotel Cochabamba, al aeropuerto Jorge Bilsterman, me cobra 50. Esos 50 me cobra el transporte. No paga cada pasajero, es un costo total, es un costo fijo. ¿Correcto? sí, Ese costo entonces se prorratea entre el número de pasajeros que van a utilizar ese servicio. Pero el costo total, el costo fijo, la tarifa establecida para ir al aeropuerto de un taxi es de 30 bolivianos. De un 4x4 es de 50 bolivianos. De una combi para 8 personas es de 100 bolivianos. Para un coaster es de 150. Para un bus de 25 personas es de 200, con capacidad para 25. Entonces es un costo fijo, porque vaya una persona o vayan 2 o 3 o 4 o 10 o 25, el dueño del transporte va a cobrar esa tarifa. Ese es un costo fijo, ¿ya? Como dice acá, el costo fijo siempre es el transporte y el guía, o algún costo que pueda ser compartido entre el número de pasajeros. Al referirme a transporte, puede ser un transporte terrestre vehicular, puede ser transporte férreo, puede ser transporte aéreo, puede ser transporte fluvial o transporte lacustre. Por ejemplo, un bote. Si yo voy al lago Titicaca y quiero ir a la isla de la Luna, voy a contratar un barquito, un bote, ¿no? Dependiendo del trato que yo hago con el dueño del bote, me puede cobrar 500 bolivianos ida y vuelta por llevarme a la isla del Sol o de la Luna. Y esos 500 bolivianos yo voy a prorratear entre el número de personas que van a acceder a ese bote o a ese barquito. Entonces, queda claro que el transporte es un costo fijo, ¿ya? Lo mismo el guía. El guía, si yo contrato a un guía para que me sirva o me lleve, por ejemplo, a hacer un city tour o una excursión o me acompañe en un programa de turismo, el guía tienen tarifas establecidas. Y tienen tarifas que cobran, vaya una persona, vayan 2, vayan 4, vayan 6, ellos cobran por el servicio. Esa es la diferencia. Cobran por el servicio de guiaje, en este caso, el servicio de guiaje de un city tour, interiores, exteriores, el servicio de un servicio de guiaje en una excursión a la Parque Nacional Tunari, el servicio de guiaje para hacer un programa de 8 días, 7 noches al Madidi, por ejemplo, ¿ya? Entonces, esos son los costos. Y los costos fijos son aquellos que pueden ser compartidos por un número de pasajeros. Entonces, como ustedes ven acá en esta primera que le estoy señalando con color amarillo,
con color amarillo. ¿Están visualizando, no, chicos? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No. Ya. Entonces, ya saben ustedes lo que es un costo fijo. Normalmente es el costo fijo, se dirige al transporte y al guía. Podría aparecer algún otro costo fijo, dependiendo del el trato, el negocio, el convenio, la alianza que ustedes hagan con algún otro servicio. Pero normalmente es el transporte y el guía. Ahora, esta parte ya hemos visto, transporte y guía, costo fijo. Al lado superior, la primera fila, están viendo ustedes números, ¿verdad? ¿Qué dice aquí? 1, Sigue. 2 a 4, 2 a 4, 5 a 8, 9 a 14 y 5 para adelante o así. 15. 15 up. ¿Lo ve? Sí. Ya. Esto significa número de pasajeros. Número de pasajeros. En este rango, este segmento de pasajeros que en este caso yo he definido, ustedes tienen que definir de acuerdo a cómo quieren establecer su precio. Si el precio o la tarifa que ustedes quieren trabajar es un turismo, por ejemplo, para muchos tipos de pasajeros, van a tener que hacer esta división que normalmente esté en función al tipo de transporte que voy a utilizar. Por ejemplo, si yo defino que vaya un pasajero, ¿en qué transporte va a ir un pasajero? ¿Va a ir en un bus? No, es un taxi. Basta un taxi. Ahora, también depende del recorrido, ¿no? Un taxi lo puedo usar tranquilamente en la ciudad, pero si me voy a hacer un turismo de aventura, el taxi no me sirve. Entonces tendré que contratar, ¿qué cosita? Un 4x4, todoterreno, ¿no es cierto? Sí. Pero vamos a suponer que va en el taxi. Entonces, el servicio de transporte para un pasajero es de el taxi y me va a cobrar el taxi por este servicio que va a ser un city tour. Vamos a suponer que sea un city, no, vamos a suponer que sea un programa 2 días, 1 noche. 2 días, 1 noche. 3 días, 2 noches mejor. Aquí vamos a establecer un programa de turismo 3 días, 2 noches, que se abrevia así, 3D/2N, ¿ya? Y le vamos a poner un título, Aventura Maravillosa, ¿ya? Aventura Maravillosa se va a llamar mi programa, que ese es el título, y va a tener una duración de 3 días y 2 noches, ¿ya? Entonces, para mí, para un pasajero voy a utilizar un taxi. Y este taxi me va a cobrar 200 bolivianos. El guía me va a cobrar 70 bolivianos por el servicio completo, que significa 3 días. Y el transporte me va a cobrar 200 bolivianos por el servicio para 3 días también. ¿Ya? Entonces, sumo esto, 200 más 70, y la suma total, el costo total, ¿cuál es? 270. 270 para un pasajero. Pero no solamente quiero venderlos a un pasajero, quiero establecer otros rangos, otras ofertas, tengo que diseñar costos para otro tipo de pasajeros. Y empiezo con tarifas de grupo, ya no individuales, como es el caso de un pasajero. Y el próximo rango de pasajeros es de 2 a 4. Ustedes pueden mantener este rango de pasajeros o pueden variar. Este de 2 a 4, ¿en qué tipo de movilidad va a ir?
4x4 podría ir. Un 4x4, un 4x4. No siempre hay que tomar en cuenta además que va a ir el guía, ¿no? Este 4x4 por el mismo servicio, Aventura Maravillosa, 3 días, 2 noches, me va a cobrar 400 bolivianos. Y el guía me va a cobrar 100. Sumo 400 más 100, 500. Estos 500 voy a dividir entre ¿cuántos pasajeros? 9, 3, 4. 2, 4, Lice. Claro. Mire, en el de uno no hay problema. Me salía 200 más 70, 270. Si 270 divido entre uno, me vuelve a salir 270. ¿Correcto? Sí. Sí. Ya. A partir del 2, siempre los costos fijos se dividen en el número mínimo. El número mínimo de 2 a 4, ¿cuál es? 2. 2. El número mínimo de 5 a 8, 5. 5. Cinco. El número mínimo de 9 a 14, 9. 9. Y el número mínimo de 15 adelante, 15. 15. Entonces, en el de 2 a 4, 400 más 100, 500. 500 entre 2, 250. 250. ¿Por qué? Porque el mínimo, estos dos pasajeros, tienen que pagar el costo fijo. En este caso, el transporte y el guía. Los otros pasajeros que lleguen y que van a pagar igual, y es una utilidad extra. A veces suele suceder que vendemos el servicio, el programa, y a último momento hay un imprevisto de algún pasajero, algún accidente, alguna enfermedad. Entonces se establece el mínimo. Entonces, estos dos van a pagar el transporte y el guía de 2 a 4. Por eso siempre se saca el mínimo. Entonces, 500 entre 2, 250. En el caso de 5 a 8, ¿qué movilidad voy a tomar? Un combi podría ser. Un combi, ¿no es cierto? Que tiene capacidad de 10, 12 personas, incluyendo al guía. Entonces, sumamos, me cobra el transporte 600, el guía 140. Se hace un total de 740. Entre 5... 148 sale. Ya, 148. Ya, yo he redondeado a 150. Ustedes pueden mantener 148. En el de 9 a 14, ¿qué tipo de transporte voy a utilizar? Un coaster que tiene capacidad de 16, 17 personas. El coaster me va a cobrar 800 bolivianos y 200 me va a cobrar el guía. Ahora, si ustedes se fijan, chicos, por un pasajero el guía me cobraba 70. De 9 a 14 me cobra el doble. Sí. Porque a lo mejor, si es una excursión, si es un turismo de aventura, un turismo de deporte, etcétera, a lo mejor tenga que contratar 2 guías y no 1. ¿Ya? Entonces, aquí se dobla la tarifa del guía porque a lo mejor los guías, como es un turismo especializado, ya no sea 1, sean 2. Entonces, sumo 800 más 200, 1000. 1000 entre 9. 111. 111. 111.11. Ya, 111. Hay que hacer exacto. Yo aquí les he puesto números redondos, un poco para entender. Y ahora viene el segmento de 15 adelante. Para esto necesariamente voy a contratar un bus turístico que tiene capacidad normalmente de 25 pasajeros. Mi mínimo es 15. Me va a cobrar 1000 más 250 el guía o los guías.
voy a pagar 1.250. O perdón, el total es 1.250. Entre 15 me sale 84, ¿correcto? 83.33. Ya, yo he Yo lo redondeado a redondeo a 84. Ya, entonces he puesto números redondos yo. Esta es la primera plantillita que ustedes tienen que elaborar. Pero esto no tiene que salir como en este caso, como está saliendo de mi cabeza, aventura maravillosa, 3 días, 2 noches. Esto sale del itinerario que ustedes van a confeccionar, del programa de turismo comunitario que ustedes están diseñando, chicos. ¿Ya? ¿Correcto? Sí. ¿Está claro hasta aquí? Sí, Lisa. Sí, el costo fijo sí, dice. Ya, ese es el costo fijo. Ahora, respecto al número al rango de pasajeros, a la segmentación que uno hace, ustedes pueden variar, ¿no? Si, por ejemplo, ustedes están manejando netamente un turismo de aventura, entonces a lo mejor no deban establecer el rango 1 o el segmento 1. A lo mejor tengan que empezar con de 2 a 4 o de 2 a 5, el otro puede ser de 6 a 10 y el otro de 11 a adelante, que ya es más difícil, porque normalmente en un turismo de aventura se manejan grupos de 10, de 11 como máximo. No puede aparecerse un grupo de 25. En ese caso se divide el grupo y tiene que tener transporte aparte, guía aparte. ¿Ya? Entonces depende mucho de lo que ustedes han confeccionado, del itinerario que ustedes están diseñando. A lo mejor en transporte no solamente tengan que tomar en cuenta el transporte terrestre vehicular, vial, sino también puede que tengan que poner los costos de un bote, de un barco o de un transporte aéreo. Si es un transporte aéreo en vuelo regular, van a tener que el transporte, además, poner dentro del costo variable. O si contratan un avión, que son los vuelos charter, que son vuelos exclusivos donde la empresa contrata un avión completo, entra dentro de costos fijos. ¿Ya? Entonces depende mucho del itinerario que ustedes estén diseñando. Pero este es el costo fijo y se queda ahí. No hay preguntas, ¿no? Para que pasemos a costos variables. Los costos variables vamos a poner con color verde. ¿Ya? Y copiamos el mismo segmento de pasajeros que hemos definido al principio. 1, 2 a 4, 5 a 8, 9 a 14, 15 adelante. En este programa, en esta definición de costos variables, los costos variables son los costos individuales, de los cuales hace uso el pasajero en forma individual, repito. Y ahí obviamente entran las admisiones o las entradas. Ese gasto no lo puedo compartir. Entra la alimentación, que normalmente es el desayuno, el almuerzo y la cena, o si es un programa de alimentación completa. Pero si es media pensión, normalmente es desayuno, almuerzo o desayuno y cena. Y puede haber algún otro tema en alimentación de refrigerios, por ejemplo. ¿Ya? Pero también entra el hospedaje. El hospedaje que en este caso yo he puesto que es un hospedaje de 2 estrellas en habitación doble with bathroom por 2 noches. Y la habitación me cuesta 300, la habitación. Pero como es doble, cada pasajero paga 150. Y como es 2 noches, se vuelve 300 en el caso de un pasajero. ¿Ya? Entonces, para un pasajero, mis admisiones van a ser 50.
pero estas admisiones se repiten. Cada pasajero va a pagar 50, 50, 50, 50, 50. Cada uno va a pagar 50. En el caso de la alimentación, que es media pensión, significa desayuno y cena o desayuno y almuerzo, no pensión completa, se establece un costo de 100 bolivianos. 100 bolivianos, 100 bolivianos, 100, 100, 100. En el caso del hospedaje, un pasajero va a pagar 300. En el caso de 2 pasajeros a 4, también van a pagar 300, 300, 300, 300. ¿Por qué? Porque van a estar en un hotel de 2 estrellas, cuya habitación doble cuesta 300. Como la habitación cuesta 300, se divide entre 2, que sale 150. Por 2 noches es 300. Y también, como voy a utilizar alquiler de equipos en esta aventura maravillosa, el alquiler me sale 50 bolivianos por persona. Hago la sumatoria y para todo el rango de pasajeros de 1, 2 a 4, 5, 8, 9, 14, 15 a, me sale 500 bolivianos. ¿Ya? Quiero ver si hay alguna duda respecto a costos variables, si hay alguna pregunta. ¿Nada? Dice en esta parte donde dice alquiler de equipos, a cada, como es una persona, solo va a pagar 50. Sí. Pero si es en el caso de 2 a 4 turistas, va a pagar cada uno 50 bolivianos por el alquiler de equipos. Exacto. Y en el Exacto. total que va a pagar, cada uno va a pagar 500 bolivianos a nivel general. A nivel general, cada pasajero paga 500 bolivianos en costos variables. ¿Qué le significa? Ya. Que le significa sus entradas, visitas a museos, atractivos, etcétera, etcétera. Su alimentación por 2 días, porque es 3 días, 3 días, 2 noches. Lo que significa que 100 bolivianos va a pagar el pasajero para tener a media pensión por los 3 días. Su hospedaje, 2 noches, y su alquiler de equipos, 50 bolivianos. ¿Ya? Sí, dice, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ya, no hay. Ahora entramos a la planilla número 3, que ustedes también la tienen que tener. 1, 2 y 3 a mí me muestran. Volvemos a copiar el número de pasajeros. Eso significa 1, 2 a 4, 5 a 8, 9, 14, 15 a. Que ustedes pueden mantener o pueden variar, dependiendo del programa, del espíritu que le están dando a su programa, a su proyecto de turismo rural y comunitario. Depende de la política de la empresa, depende también de algunos otros factores, ¿no? Entonces, aquí copio, costo fijo, CF, para un pasajero era 270. Copio 270. De 2 a 4 era 250. De 5 a 8, 150. De 9 a 14, 111. Y de 15 a 84. Copio mi costo fijo acá. Y también copio mi costo variable. 500, 500, 500, 500 y 500. La suma del costo fijo más el costo variable es mi costo neto total. Costo neto total, que está con color rojo. Lo que significa que el costo neto total para un pasajero es de 770. De 2 a 4, 750. De 5 a 8, 650. De 9 a 14, 611. Y 15 adelante, 584. Como ustedes pueden ver, mientras más pasajeros hay, el costo disminuye. Si yo voy sola, voy a pagar 770 en mi costo neto. Pero si voy en un grupo de 15 personas, voy a pagar 584. Pero este es el costo neto total. Esto no puede quedarse ahí.
porque si no yo estoy trabajando para el aire, para el vecino. Y entonces tengo que establecer aquí otros costos de operación. Mi utilidad o mi markup de operación o utilidad de mi empresa normalmente es el 10%. Normalmente. Pero si es un producto estrella, es un producto monopolio, es un producto especializado que nadie más lo vende, puedo subir mi utilidad al monto que yo quiera. 20%, 25, 30, 50, 70, lo que yo quiera. O a lo mejor si estoy entrando con un producto nuevo que no todos lo conocen y que yo quiero entrar a competir, tal vez tenga que bajar y tenga que, en vez de poner un 10% de utilidad, tenga que poner un 5% o un 3 o un 1. Entonces, eso depende de la empresa, depende de ustedes. Entonces, si a estos 500 le sumo un 10%, sería 77. Y la suma parcial me da 847. Si a estos 750 le sumo el 10%, que es 75, me sale 825. La suma parcial. Si a estos 650 le sumo el 10%, me sale 715. Si a estos 611 le sumo el 10%, sale 61. La suma parcial, 672. Y si a estos 584 pongo la utilidad de mi 10%, me sale 642. ¿Ya? Sin embargo, no me puedo quedar aquí, porque yo como empresa pago impuestos. Y si no pago impuestos, entro a la cárcel. Entonces tengo que establecer mi impuesto mínimo del 16%. Seguramente si estuviera ahorita con un contador, me diría, no, señora, usted está haciendo mal sus costos, porque usted tiene que establecer no solamente el 13% del IVA, ni el IUT del 3%, lo que hace el 16%. Tiene además que establecer los impuestos anuales, que es el 25% anual, ¿no? Entonces, eso yo ya no les he puesto, porque dependerá de la política de la empresa. Por ejemplo, en turismo rural y comunitario hay una exención de impuestos y eso hay que verlo con el tema con el contador, con impuestos, para ver en cuál es la tratativa para el turismo rural y comunitario. Pero normalmente hay que establecer el 16%, de los cuales se puede deducir el 16% con facturas y el 3% sí o sí hay que pagar. Pero además hay que establecer el 25% de impuesto anual, ¿no es cierto? Entonces, aquí simplemente yo les he puesto el 16%, pero les estoy aclarando de este tema del impuesto anual. Entonces, si a esta suma parcial, 847, 825, 715, 672 y 642, adiciono más el 16% del impuesto, tengo mi costo total de 982, 957, 829, etcétera. Que esta es la tarifa o el costo total. Pero aquí les he puesto con interrogante imprevistos. ¿Cómo está cobrando? O sea, les voy a dar unas 2 o 3 interrogantes. ¿Cómo está cobrando mi competidor, mi competencia? 982 estará cobrando. Averiguo, investigo el mercado y si realmente yo estoy cobrando medianamente bien nomás, regular, entonces yo puedo considerar algunos imprevistos y establecer, digamos, de 982, voy a cobrar 900.